¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias, a la orden. Muy buenas tardes. Ahora sí estamos grabando formalmente. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a esta primera sesión del Futureando entre amigas y amigos, nuestro primer seminario web de este año 2026, que empieza muy complejo, muy acelerado, deseamos, como corresponde a tiempos liminales, tiempos de aceleración, tiempos Bani. Y se vuelve más que pertinente una reflexión como la que el doctor Villasis ha aceptado compartir con nosotros. Reciban la más cálida bienvenida. Está en esta sesión nuestro presidente, el licenciado Martino Lavarrieta Maturana, presidente de la World Future Society, y en nombre propio de una servidora, Almarilia Campos, vicepresidenta de Educación y Diseminación del Pensamiento de Futuros y Prospectiva, pues me es grato extenderles una muy cordial bienvenida. Recuerden que estas sesiones son un diálogo informal entre amigas y amigos donde personas expertas nos comparten sus reflexiones, sus inquietudes y una que otra provocación para la pregunta, para la inquietud, para la observación que quieran ustedes compartirnos. Siéntase bienvenidos. Me permito presentar a nuestro ponente del día de hoy, el doctor David Illasis, de Ecuador. Es doctor en Administración por la Fundación Getúlio Vargas de Río de Janeiro, Brasil. Es máster en Business Administration por la Universidad de Westminster en Londres, Inglaterra. Es máster también en Seguridad y Desarrollo por el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador y es especialista en Pensamiento Estratégico y Prospectiva por la Universidad del Externado de Colombia. De formación original, él es ingeniero comercial por la Universidad de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Se ha desempeñado como decano del Centro de Prospectiva del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Ha sido asesor institucional del rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas en Ecuador también. Y ha sido analista de prospectiva del Centro de Estudios y Pensamiento Estratégico de la Universidad de las Fuerzas Armadas y del Centro de Análisis Estratégico del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ha sido profesor en prospectiva estratégica en Ecuador, en la Academia de Guerra del Ejército, en la Academia de Defensa Militar Conjunta, en la Universidad de las Fuerzas Armadas, entre otras instituciones. En Colombia ha sido también profesor por la Universidad del Externado, la Universidad Área Andina y la Universidad de Ibagué. Ha sido también docente en México, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad Internacional Iberoamericana y en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en nuestra República. Actualmente es consultor y director de la empresa Global Trends, Escenarios y Estrategias y es director del Nodo Ecuador de la Red Iberoamericana de Prospectiva RIVER. Querido doctor, una vez más, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a participar y exponernos tus reflexiones en esta sesión de Futuriano entre amigas y amigos. Te dejo con tu audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma, por la invitación y buenas noches a todas y todos. Voy a compartir para luego ya pasar con la presentación. Si me permites compartir, Alma. Ya, ahí creo que se va a proyectar. Ahí están visualizando tal vez. Está abriendo. Ya. Bueno, el tema que voy a escoger es de escenarios de Latinoamérica el 2050. Hay una agenda que siempre presento, que unas palabras claves y una breve introducción de las escuelas de futuro, ¿no? Luego hice una simulación con inteligencia artificial, consultando sobre escenarios de Latinoamérica en 2050, el tendencial, el apuesta y el cisne negro. Y luego unas estrategias para construir el escenario apuesta y unas estrategias y unas alertas tempranas para evitar la configuración del escenario cisne negro, ¿no? Dentro de la introducción o palabras claves tendríamos que es de futuro se designa como una acción que se realiza en un tiempo al que todavía no hemos llegado.
Luego tenemos como futuro probable aquello que hay buenas razones para creer que sucederá y es uno solo. Aquí hablamos de un solo escenario, de un solo futuro. Y futuro posible, aquello que puede presentarse y es múltiple. Entonces, aquí hablamos de varios futuros o varios escenarios. Dentro de las escuelas de estudios de futuro, la determinista, que es el forecasting, y la voluntarista es la prospectiva. Ahí he puesto unos gráficos porque la determinista se guía más por lo que es estadísticas y números, es un enfoque o realidad lineal, mientras que la voluntarista o prospectiva es un enfoque de complejidad, ¿no? Y un sistema complejo. Y adentro del forecasting es de la escuela americana, la realidad es lineal, es decir, se extrapola del pasado hacia el futuro. Las variables son cuantitativas porque utilizan mucho lo que es estadística y como vemos en el gráfico del futuro se explica por el pasado. Todo esto dentro del forecasting o escuela americana. Hablamos del futuro probable, el futuro que tiene más alta probabilidad, ese es el futuro que va a presentarse a futuro. Entonces depende de cuán probable es decir, de mayor probabilidad, ese es el escenario. Por lo tanto, es un futuro único y cierto, y la actitud frente al futuro es pasiva o reactiva. Es decir, ya está destinado, solo estamos reaccionando a lo que ya está predeterminado. La perspectiva es de la escuela francesa, el escenario de un sistema complejo de variables dinámicas. Es decir, todas las variables que componen el sistema tienen constante movimiento y en cada movimiento una variable afecta a la otra y va configurándose diferentes escenarios. Las variables son cualitativas, en cambio aquí el futuro se explica por el presente. Lo que hagamos ahora determina el futuro. El futuro es múltiple e incierto. Ahí estamos viendo un cono de futuros. La actitud frente al futuro es proactivo, el deseado por los actores, ¿no? Aquí hablamos de que se puede construir el futuro. Lo que hagamos en el presente, los proyectos, los programas, los planes que hagamos en el presente, 2026 es lo que vamos a conseguir el 2030, 2036. Etimológicamente, perspectiva viene de prospicieri, que significa ver, explorar adelante. Y la perspectiva consiste en explorar futuros posibles. Aquí en el gráfico había puesto escenario optimista, que es un escenario ideal, es la apuesta, es el deseado el que vamos a construir. El tendencial es el que él sigue la tendencia actual. El pesimista es una situación negativa y el cisne negro es un catastrófico. Entonces, en mis clases yo utilizo estos 5 escenarios en cuando se posgrados en las universidades y cuando se trabaja en las academias militares, analizamos estos eh, 5 escenarios y se incrementa varios escenarios cisne negro, ¿no? Entonces ahí podemos hablar hasta de unos 10 escenarios, el optimista, el apuesta, el tendencial pesimista y unos 5 o 6 escenarios cisne negro. Se utiliza mucho este libro de Godet, que menciona que de varios escenarios posibles se selecciona la mejor alternativa y es el escenario opuesto, ¿no? Entonces Godet es uno de los referentes en Francia que maneja todo este tema de perspectiva y del quien hemos estudiado la mayoría de perspectivistas. Y entrando a la simulación con inteligencia artificial, los escenarios perspectivos de Latinoamérica, el horizonte temporal es 2050. La unidad de análisis es de América Latina, sistémica y heterogénea. Y las variables críticas son gobernanza y estabilidad institucional, desarrollo económico productivo, transformación tecnológica, cohesión social, seguridad multidimensional, inserción geopolítica, cambio climático y recursos estratégicos. Bueno, el escenario tendencial es el que sigue la tendencia. Es decir, lo que si no hacemos nada en este momento, dejamos todo igual, a futuro se va a presentar el mismo escenario. Proyección de inercias actuales sin ruptura estructural. Ya considerando cuál es el escenario, se llama fragmentación persistente. Características clave: el crecimiento económico moderado y desigual, persistencia de estados débiles y ciclos de inestabilidad política, economías primario exportadores con bajo valor agregado, que es lo que actualmente estamos haciendo, avances tecnológicos asimétricas, brecha digital, es decir, estamos atrasados en el tema digital, violencia criminal transnacional en expansión, que es lo que está sucediendo actualmente en mi país, también en Ecuador, integración regional, retórica y disfuncional. Esto es lo que sucede y si no se hace nada, a futuro va a repetirse la misma situación, sigue la tendencia. Indicadores tempranos, dice reformas estructurales incompletas,
dependencia de commodities, es decir, solo exportamos petróleo, gas natural, cobre, hierro, litio, café, azúcar, entre otros, ¿no? Son materias primas. Polarización política crónica, inversión limitada en investigación y desarrollo menor al 1% del PIB. ¿Cuál es la implicación estratégica? América Latina no colapsa, pero tampoco despega. Se mantiene periférica en el sistema internacional. Es decir, que si no hacemos nada en el 2026, le vamos a llegar al 2030, 2036, 2050 en la misma situación. Esa es la característica del escenario tendencial. Luego vamos a entrar en el escenario opuesto y escenario cisne negro. Y para estos escenarios sí vamos a analizar las estrategias. Entonces, el escenario opuesto es el deseado, el que queremos concluir, ¿no? El que más conviene a la empresa, institución o a la región. Es un escenario construido deliberadamente mediante decisiones estratégicas, ¿no? Aquí están todas las estrategias que analizamos. Y entrando al escenario, se llama Latinoamérica resiliente e integrada. ¿Cuáles son las características clave de este escenario? Estados con alta capacidad institucional, transición hacia economías basadas en crecimiento, una integración regional funcional en temas de energía, defensa, datos, infraestructura, una reducción sostenida de desigualdad, seguridad cooperativa frente al crimen organizado, liderazgo regional en economía verde y biodiversidad. Entonces, esto es lo que queremos construir el 2050. Este sería el escenario ideal, la apuesta. Condiciones de posibilidad, un pacto político-social de largo plazo, inversión en educación, ciencia y tecnología que sea mayor al 2,5% del PIB, una reforma profunda del sistema de seguridad y justicia, gobernanza regional de recursos estratégicos como el agua, el litio y la Amazonía. Implicación estratégica. En este escenario es el que América Latina se convierte en actor relevante de poder medio con autonomía estratégica y cohesión interna. Entonces, esto es lo que esperaríamos construir. Pero para esto, ¿qué estrategias para lograr que América Latina se convierta en actor relevante de poder medio? Entonces, estamos analizando las estrategias, ¿no? Había pedido también unos actores involucrados porque vamos a hacer un análisis macro. Entonces, entre los actores que entran en el sistema de estudios están estados nacionales, gobiernos, organismos de integración regional, élites políticas, sector privado, movimientos sociales, crimen organizado, fuerzas armadas, potencias extranjeras como Estados Unidos, China, Unión Europea, organismos multilaterales, sector tecnológico y científico y ONGs. Esta- Dentro de las primeras estrategias sería gobernanza y capacidad de Estado. El objetivo, construir estrategias fuertes, legítimas y previsibles. ¿Qué líneas de acción para esta estrategia? Pactos políticos de largo plazo, 2030-2050. Profesionalización de servicio civil regional, gobiernos digitales interoperables, justicia especializada contra el crimen organizado y corrupción, presupuestos plurianuales estratégicos. Y los actores que se involucran en esto sería estados, fuerzas armadas y organismos multilaterales. Indicadores de avance, índice de efectividad gubernamental al alza, confianza ciudadana mayor 60% y reducción de la impunidad penal. Una segunda estrategia para lograr este objetivo, integración, para lograr el escenario opuesto, entonces, integración regional funcional, el objetivo sería convertir la región en multiplicador de poder. ¿Qué línea de acción? Integración por funciones críticas de energía, salud, infraestructura y datos, Agencia Regional de Seguridad Transnacional, Mercado Digital Latinoamericano, Doctrina Común de Defensa Regional. ¿Qué actores involucrados? Integración regional, estados, ciencia y tecnología. Y los indicadores sean proyectos binacionales, regionales operativos, reducción de costos logísticos y operativos regionales exitosos contra el crimen. Una tercera estrategia dice transformación productiva e innovación. ¿Cuál es el objetivo? Salir del modelo primario exportador, ¿no? Que estamos hablando que somos vendedores de materias primas. Todas las líneas de acción, inversión sostenida I+D, mayor al 25% del PIB, clústeres regionales de alto valor en energías limpias, bioeconomía, inteligencia artificial y datos, salud y alimentos. Transferencia tecnológica, universidad, empresa, Estado. Esto estamos hablando ya hace muchos años que esto lo que hicieron los países del sudeste asiático, estas alianzas entre universidad, empresa y Estado, y capital de riesgo público regional.
Los actores que se involucran serían ciencia y tecnología, sector privado, multilaterales. Los indicadores de las exportaciones tecnológicas al alza, patentes regionales al alza y, no me permite, y Así es, recuperación querido. territorial. Perdón, querido doctor. Creo que las láminas se quedaron un poco estáticas y nos quedamos viendo líneas de acción de la estrategia uno. Ah, no, no sé, aquí moví porque no me permitía leer. Sí, y luego se queda un poco estático Zoom. Espérate, vuelvo a compartir. Gracias, gracias, doctor. Ahí no sé si están visualizando tal vez. No, está entrando apenas. Ahí. Ahí está ya. Ya vamos en las 5. Sí, sino que la barra de arriba no me permite ver no me permite ver bueno, la quinta estrategia sería cohesión social y legitimidad. El objetivo es configurar una base social del escenario apuesta. Las líneas de acción, reforma fiscal progresiva, protección social universal, participación ciudadana vinculante, inclusión territorial e indígena y una adecuación estratégica en ciencia, civismo y futuro. Los actores que participan para esta estrategia serían movimientos sociales, ONGs y estados. Y los indicadores que serían un Gini a la baja, índice de desigualdad de ingresos, movilidad social al alza y confianza institucional. Para la estrategia de transición ecológica y soberanía ambiental, el objetivo sería formar un liderazgo verde global. Las líneas de acción, gobernanza regional y Amazonía en agua y litio, economía circular, energías renovables integradas, diplomacia climática regional, seguridad hídrica y alimentaria. Los actores que participan en esta estrategia serían ONGs ambientales, ciencia e integración. Y los indicadores, emisiones a la baja, valor agregado verde al alza, ingresos por servicios ambientales al alza. Para la séptima estrategia, autonomía geopolítica inteligente, el objetivo sería establecer una relación equilibrada con potencias. ¿Qué líneas de acción? Política exterior coordinada, diversificación de socios, defensa de activos estratégicos, diplomacia tecnológica y científica, neutralidad activa en conflictos globales. Los actores que se involucran en esta estrategia son los estados, potencias externas e integración. ¿Qué indicadores? La dependencia comercial a la baja, capacidad negociadora al alza, inversión estratégica soberana al alza. Dentro de las jugadas de los actores para este escenario apuesta a Latinoamérica resiliente e integrada, vemos que las convergencias más fuertes o alianzas son entre los estados, los organismos de integración y los organismos de ciencia y tecnología. Igualmente entre Ah, movimientos sociales. querido doctor, aquí Alma Sí. Lilia, para efectos de registro en el video, si nos hicieras favor de hacer un breve resumen de las estrategias otra vez, desde la uno rápidamente, si quieres nada más pasar las láminas. Ya, por sí ahora sí están viendo, ¿no? Así Entonces, es, perfectamente. para el escenario apuesta que queremos de implicación estratégica, o sea, una América Latina se convierte en actor relevante de poder medio con autonomía estratégica y cohesión, las estrategias, la una sería gobernanza y capacidad de Estado, la dos, integración regional funcional, la tres, transformación productiva e innovación, la cuatro, seguridad multidimensional, la quinta, cohesión social y legitimidad, la sexta, transición ecológica y soberanía ambiental, y la séptima, autonomía geopolítica inteligente. Y dentro de los jugadores de actores, habíamos dicho que hay convergencias, divergencias y resultados, ¿no? Dentro de las convergencias o alianzas está el Estado con organismos de integración y con organismos de ciencia y tecnología, movimientos sociales, ONGs y organismos de ciencia y tecnología. Es decir, que para que se cumplan estas estrategias, estos actores tienen que tener estas alianzas o estos actores van a estar a favor de esa estrategia. Los estados, organismos de integración y organismos de ciencia y tecnología, un grupo, una jugada, y otra jugada de actores serían movimientos sociales como ONGs y organismos de ciencia y tecnología. ¿Quiénes estarían los conflictos o divergencias?
los de que tienen bloque institucional y con los de crimen organizado, y la región integrada con la dependencia de potencias externas. Y el resultado sería una alta coherencia estratégica, actores que operan poder distributivo. Todo esto sería para el escenario apuesta. Y entrando en el escenario cisne negro, este término fue acuñado por Nassif Nicolás Taleb. Le menciona como, o le denomina cisne negro porque es un escenario de alto impacto, de alto, a ver, de alto impacto y poco probable, o altamente improbable. Él menciona que había puesto cisne negro porque normalmente estamos acostumbrados a ver estamos acostumbrados a ver cisnes blancos. Entonces nunca habíamos visto un cisne negro. Entonces más o menos a eso se asemeja a un escenario cisne negro. El hecho que no hayamos visto un cisne negro no significa que no haya. Entonces es un evento disruptivo de baja probabilidad y alto impacto. Entonces, en escenario cisne negro, ¿cuál sería un escenario cisne negro catastrófico, no? O disruptivo para el 2050, un colapso en cascada. ¿Cuáles son los disparadores posibles? Que hay un colapso climático regional en Amazonía y más eventos extremos, una captura del Estado por redes criminales transnacionales, un conflicto geopolítico indirecto entre potencias en la región, es decir, entre Estados Unidos, China, Rusia, crisis financiera global prolongada con default en cadena, es decir, nadie paga porque no tiene capacidad. Características, características clave, que hay estados fallidos en cadena, migraciones masivas intrarregionales, militarización y autoritarismo, economías ilícitas dominantes, intervención externa directa o indirecta. ¿Cuáles serían unas señales débiles? Narcos gobiernos locales, pérdida de control territorial, deslegitimación total de la democracia y colapso de servicios básicos. ¿Cuál sería este escenario o implicación estratégica? Que la región se convierte en una zona de inestabilidad global, perdiendo soberanía y capacidad de decisión. Entonces, para evitar que se dé este cisne que podría darse, también es como el escenario es un sistema complejo, estamos procurando construir el escenario apuesto, pero pueden darse estos escenarios cisne negro. Entonces, unas estrategias para evitar esto y unas alertas tempranas para el escenario cisne negro son las siguientes. Entonces, estrategias de contención institucional, el objetivo es de evitar el colapso del Estado, líneas de acción, blindaje constitucional democrático, justicia supranacional anticorrupción, observatorios regionales de democracia y una sucesión política regulada. ¿Cuándo activar? Cuando las alertas políticas en nivel medio. ¿Cuáles serían estas alertas políticas? Una señal temprana y un umbral crítico, ¿no? Entonces, una alerta o señal temprana sería deslegitimación electoral, cuando hay un menos 40% de confianza, captura de instituciones, fiscalía y justicia politizadas, reformas constitucionales regresivas, cuando hay concentración del poder, y estados de excepción recurrentes cuando se normalizan, ¿no? Eso es algo que está pasando en mi país también. Los estados de excepción ya se están normalizando como una forma para controlar la delincuencia. Pero el problema es que no deberían de ser, no se debería normalizar esa situación. Y el riesgo de autoritarismo y colapso democrático. Una segunda estrategia para evitar este cisne negro sería la neutralización del crimen organizado. El objetivo, impedir que el crimen organizado transnacional se vuelva actor dominante, que es el actor 7, ¿no? El crimen organizado. Líneas de acción, fuerza regional conjunta, que es lo que se espera en algún momento tener una fuerza regional, inteligencia financiera integrada, golpe a economías ilícitas, protección a funcionarios clave, y cuándo activar con alertas de seguridad tempranas, tales como la presencia criminal en gobiernos locales, el umbral crítico mayor del 20% de territorios. Homicidios sostenidos cuando hay mayor de 20 sobre 100.000. Economías ilícitas dominantes, mayor de 30% del PIB local. Y violencia contra autoridades cuando es sistemática, que también es algo que está sucediendo ya acá en Ecuador y antes ya ha sucedido en Colombia y en México. El riesgo que haya estados capturados y el crimen organizado domine, ¿no? Una tercera estrategia, amortiguador social. El objetivo, cortar espiral de violencia social.
Líneas de acción, empleo juvenil de emergencia, ingreso mínimo garantizado, servicios básicos blindados y mediación territorial. ¿Cuándo activar? ¿Cuáles son las alertas socioeconómicas? Entonces, señal temprana, cuando hay desempleo juvenil, mayor al 25%. Informalidad laboral, mayor al 60%. La desigualdad Gini, mayor al 50. Inmigración forzada, crecimiento abrupto. El riesgo, la ruptura Estado-sociedad. Una cuarta estrategia escudo ambiental. El objetivo sería evitar un colapso climático social. Líneas de acción, fuerza ambiental regional, alerta climática anticipada, protección de cuencas críticas y economía verde contracíclica. ¿Cuándo activar? Alertas ambientales tempranas, tales como cuando hay deforestación acelerada, que la Amazonía llegue a un punto mayor que el crítico. La crisis hídrica urbana, cortes permanentes. Eventos extremos, cuando se duplica la frecuencia. Y conflictos socioambientales violentos. El riesgo, un colapso en cascada. Otra estrategia dice defensa de soberanía geopolítica. El objetivo es evitar intervención externa. Líneas de acción, política externa coordinada. Neutralidad activa regional. Seguridad digital electoral y defensa de infraestructuras críticas. Cuando activar, cuando hay las siguientes alertas geopolíticas, una señal temprana sería bases o presencia militar externa, no, que no sea consensuada. Dependencia estratégica crítica mayor al 50%. Sanciones cruzadas en escalada. Interferencia híbrida electoral digital. Y el riesgo la pérdida de soberanía. Y esto llegando al final de la presentación. Un punto de no retorno sería el cisne negro se activa cuando coinciden estados débiles, crimen dominante, ruptura social, crisis ambiental y presión geopolítica. Esto es clave porque normalmente tenemos estas situaciones, ¿no? Como estados débiles, crimen dominante, ruptura social, crisis ambiental, presión geopolítica, pero en conjunto, estos son los disparadores que pueden producir un cisne negro, ¿no? Y el cisne negro es una situación catastrófica. Y evitar la convergencia simultánea es la clave. Entonces tenemos que tratar de que no todas estas situaciones se den al mismo tiempo, porque si no ya se degenera en un cisne negro. Y el cisne negro, como habíamos dicho antes, es una región que se convierte en zona de inestabilidad global, perdiendo soberanía y capacidad de decisión. Entonces hemos visto algunas estrategias, algunas alertas tempranas, que sirven como una orientación, ¿no? Para los tomadores de decisión. Y hablando haciendo una jugada de actores para este escenario cisne negro de colapso en cascada, ¿cuáles serían las alianzas o convergencias perversas? Sería entre el crimen organizado y élites capturadas, y entre las potencias externas y los estados débiles, es decir, hay una intervención ahí. ¿Y cuáles serían los conflictos o divergencias entre la ciudadanía y los estados, las Fuerzas Armadas y movimientos sociales, ONGs y todos los actores de poder? El resultado, un dominio de actores ilegales y colapso de sistemas de objetivos. Entonces, la conclusión sería que el cisne negro no se combate con reacción, sino con anticipación, coordinación y legitimidad. Entonces, es importante lo que quiero que quede más o menos en su memoria, es que hemos analizado un escenario tendencial, que es un escenario que sigue la tendencia, aquel que si no hacemos nada, se repite a largo plazo. El apuesta, el que queremos construir a través de estrategias y planes, programas y proyectos, y el cisne negro, el que puede darse, pero tenemos que evitar. Entonces, como dice este profesor Nicolás Taleb, es poco probable, pero de alto impacto. Normalmente, como es poco probable, todo el mundo dice, no, tal vez no se va a dar, entonces no planifican, solo planifican para el escenario apuesta, analizan el tendencial, tal vez por un escenario pesimista, pero normalmente no analizan el escenario cisne negro porque en la práctica lo que me han comentado es que dice, tienen presupuestos para hacer un escenario apuesta, tal vez un escenario
pesimista, pero no tienen para planes de contingencia en caso de un escenario cisne negro. Pero el momento con la situación tan volátil que está la región, y mi país también está en una situación bien complicada con esto del crimen transnacional, entonces sí es necesario que se vayan considerando planes de contingencia para evitar un posible escenario o posibles escenarios cisne negro. Esa sería mi presentación. Mi correo es villací.david@gmail y podemos entrar una discusión, comentarios, observaciones o comentarios de parte de otros expertos que están acá. Gracias. Gracias, querido doctor. Pues adelante a nuestra querida audiencia. Tienen ustedes la palabra. Si quieren por la parte de reacción, levantar la mano. Adelante. Querida Concepción. Sí, ujú. Muchas felicidades, David. Me gustó mucho Gracias. tu exposición. Ojalá nos manden también el PowerPoint para poderla analizar más profundamente. Y te quería consultar, sé que ha habido varias reuniones de las instituciones que agrupan a las universidades e institutos de educación superior en Latinoamérica. ¿Cuáles son los puntos de convergencia que se han logrado que pueden ayudar a sembrar una homologación cultural que nos permita crecer en paralelo? Bueno, lo que estamos últimamente, lo que había conocido que en mi país por lo menos se estaban reuniendo era porque en el tema de inteligencia artificial les está llamando mucho la atención. Eso fue hace un año o dos que se reunieron para trabajar esos temas, pero en la actualidad en mi país estamos ya dando mucho énfasis en lo que es de temas de seguridad. Entonces, la idea es, actualmente estamos con mucho énfasis en el tema de seguridad acá en el Ecuador, sin olvidar los temas de inteligencia artificial y como siempre es lo que estamos tratando también es elevar el nivel de innovación y lo que es también temas de matriz productiva y matriz energética. Son varios temas que consideramos aquí a nivel nacional y que sin duda, como vimos en la presentación, tendríamos que considerar también con las otras universidades de la región para ver cuáles serían la situación, porque por ejemplo en este tema de seguridad sí nos está afectando a toda la región. El tema también de que tenemos eh, vendemos productos con poco valor agregado, bueno, a excepción de algunos países como México y Brasil que ya están más avanzados y otros países, pero mi país y algunos otros países más pequeños nos limitamos a lo que son materias primas, ¿no? Entonces, hay, hay que considerar esto de que queremos el desarrollo de la región y en conjunto trabajar para mejorar toda esa situación y tratar de también homologar el nivel de educativo, ¿no? También cuál es el nivel, el estándar de universidades de otros países y tratar nosotros también de homologarnos a esa situación. Gracias. Adelante, doctora Verónica. Perdón, antes hay alguien más para ir en orden. Perfecto. Doctora Baena, Norberto Coaglia, doctora Verónica Chapetón y Carlos Hernández, si gustan, por favor. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Guillermina, Eh, buenas noches. ¿Cómo estás, David? Qué gusto verte y qué gusto escucharte como siempre. Gracias. El avance en esto de la seguridad que has tenido es realmente muy importante, no solamente interesante, sino importante. El nivel de detalle es el que ha sido pues realmente importante, vuelvo a repetir, porque no, casi siempre se habla en términos generales, va a pasar esto, esto, otro, pero no se habla sobre cuestiones de aterrizar, cómo hacerle, cómo manejarse, qué es lo que hay que tomar en cuenta para empezar a atender estos problemas. Eso por una parte. Por la otra, me preocupa mucho esto del cisne negro, porque sí hemos venido trabajando escenarios catastróficos, pero
pensamos que más allá de lo catastrófico pudiera no haber algo más. Y de hecho, bueno, Jordi Serra algún día me dijo, sí, cómo no, todavía está el colapso y la colisión. Entonces, esto me recordó este cisne negro al colapso, a la colisión, no solo a lo catastrófico. Pero además, otra preocupación que me deja esto es que no vamos a llegar al 2050 con esto. Yo creo que ya estamos muy cerca. Cuando menos has hecho a veces una especie de radiografía de nuestro país. Y como tú mismo has comentado, también en Ecuador pasa esto. Bueno, en México ya lo estamos superando, cada vez estamos peor. Entonces, se me hace que no llegamos al 2050. Me preocupa mucho, ¿verdad? El tiempo de que pudiera suceder este asunto. Estamos 26, a tal vez al 30 ya estamos en estas fases agudas que nos estás relatando. Y creo que tendríamos que empezar a tomar medidas desde ahora. Con mucha seriedad sin pensar que tenemos hasta el año 2050, que ya parece un tiempo más lejano, ¿no? En donde las cosas como a la velocidad que va la realidad, la inteligencia artificial y otras cosas, están descuidando esta parte, la seguridad, o no la queremos ver porque pensamos que tendrá un tipo de arreglo sobre la marcha. Entonces, pues sí, esto te quería comentar de que en el asunto de países como el mío, pues sí, ya estamos muy cerca de todo lo que has descrito, demasiado cerca, ¿no? ¿Cómo tomar entonces decisiones que nos lleven en anticipación a poner remedio a este tipo de situaciones? Y cómo esta parte en las estrategias tendría que venirse como estrategias, como bien lo dices, como una complejidad en las estrategias, pero donde todas se vean reforzadas unas con otras. La parte de la sociedad es urgente ya que se empiece a mover en función de todo lo demás, del clima, de su protección, del trabajo y de muchas otras cosas. Entonces creo que esta parte es clave, ¿no? Entonces, no ver las estrategias por separado, sino integradoras, ¿no? Como parte de un solo, em, pues, Tema. de un solo mundo, ¿no? También de variables, ¿no? Entonces, no sé qué opinas de esto. Y ya. Ujú. Gracias. Ajá. Sí, justamente esto, a partir de lo que era la pandemia, normalmente yo antes daba clases, trabajaba ya desde el 2005 que doy clase de perspectiva, solo analizaba el escenario apuesta, el tendencial, el optimista y el pesimista. Esto Sí. de los cisnes negros empezamos a analizar ya desde el 2020 por lo de la pandemia. Y en Ujú. especial en mi país empezaron a haber ya paros indígenas, hubo un terremoto, siempre ha habido también muchos problemas sociales. Y en el caso de Fuerzas Armadas, son ellos los que tienen que participar. Entonces, por eso yo ya empecé a considerar ya no solo el escenario opuesto, sino el escenarios catastróficos cuando se analizan los escenarios de Fuerzas Armadas. Ujú. Y es por eso que ya empecé a utilizar este término mucho de escenarios negros. Pero esto también se puede aplicar no solo a Fuerzas Armadas, sino al país, a la región o empresas privadas, del sector privado también, porque en el caso de la pandemia sí nos afectó a tanto civiles, empresas públicas, privadas, civiles y militares. Entonces, también es verdad que cuando hacemos la simulación del 2050, y ya me pasó eso también antes que hablaba con un profesor chileno y me decía que por la volatilidad del mundo actual, tal vez lo que podríamos proyectar es máximo al 2030 porque en 5 años a este ritmo de volatilidad, de pronto el 2030 ya colapsa todo. Sin Ujú. embargo, en la simulación habíamos puesto al 2050, pero es verdad que con tantos cambios, con tanta incertidumbre, tantas variables y dinámicas, y cada variable tiende a ser a bifurcarse, ¿no? No solo en al lado positivo, sino al negativo. Cuando todas esas variables se bifurcan hacia el lado negativo, pueden entrar todo el sistema en un colapso. Cuando hay un colapso hay un caos y se genera el escenario cisne negro. Lo Ujú. que tratamos es de neutralizar ese escenario cisne negro, ¿no? O de
de evitar que se configure. Entonces, alguna vez analizaba esto con mis alumnos que son en los militares. Entonces decían, tendríamos que estar monitoreando las variables y analizar cuál sería el posible disparador del escenario si es de negro, ¿no? Y tratar tener planes sí, planes o estrategias para evitar que antes que se dispare, ¿no? Antes que se Claro. configure o que se dispare la variable esta crítica, que se dispare hacia un escenario si es de negro. Ujú, También lo que habías comentado es que, bueno, todas las estrategias que habíamos analizado serían integradas como un sistema, considerando lo que es la sociedad, el ambiente, la seguridad. ujú, ujú. En la práctica también, cuando yo comento estas estrategias, Cine Negro, siempre hablan de presupuesto. Entonces siempre me comentan también a nivel militar que es muy difícil para esos que tienen presupuesto para construir un escenario apuesto, ¿no? Que es el deseado, el que quieren tener con Fuerzas Armadas del futuro, yo que sé, o del país. Pero muchas veces no tienen presupuesto para tener estrategias para lograr el escenario apuesta y estrategias de contingencia para evitar los otros. Sin embargo, se están presentando muchos cisnes negros y de alguna forma tienen que tratar de... el problema es que tienen que dejar de descuidar situaciones para el escenario apuesta, como sería para el desarrollo, a cambio de la seguridad. Entonces, siempre cuando se analiza en estos términos o en estos cursos de seguridad, hablan que sin desarrollo no hay seguridad y sin seguridad no hay desarrollo. En Ujú, este caso, en mi país, hemos estado dejando un poco de lado el desarrollo porque estamos priorizando la seguridad. En este claro. momento, si no tenemos seguridad, nadie va a invertir, la gente no sale a la calle, no hay trabajo, prácticamente la gente pasa en las calles, entonces se está priorizando el tema de seguridad. Y con el eslogan esto que también estudié en el Centro Perry y siempre hablan que si no hay seguridad, no hay desarrollo y viceversa, pero en este caso dimos prioridad a la seguridad porque si no estaba incontrolable. Todavía está en una situación crítica en mi país, pero por lo menos hay control, ya están saliendo las Fuerzas Armadas, hay este problema también que hay muchos estados de excepción, se están normalizando. Y ese problema porque no puede normalizarse un estado de excepción en cada momento. Claro. Pero en todo caso, estamos tratando de hacer lo que podemos. Y es por eso que se necesita trabajar a nivel región Latinoamérica, y indudablemente vamos a necesitar el apoyo de potencias extranjeras como Estados Unidos, la Unión Europea, no sé, que tal vez pueden apoyar en esta situación. Actualmente nos están apoyando Estados Unidos y también me parece que Italia y otros países europeos. Pero la deficiencia esto en el presupuesto es lo que nos afecta, ¿no? Entonces siempre estamos a punto o estamos en una situación crítica, entrando de pronto al disparador para un escenario cisne negro y la estamos haciendo lo posible para controlar o evitar esa situación. Ujú, ujú, ujú. Sí, muchas gracias. Ujú. Felicitaciones. Y Muchas bueno, gracias. tenemos un principio en perspectiva por acá nosotros que dice, piensa lo improbable, porque está Ah, sucediendo mucho. gracias. Gracias. Gracias, doctora Guillermina Baena. A continuación, el doctor Norberto Coaglia, de Hola, Argentina. ¿qué tal? Hola, Buenas Norberto. tardes. ¿Qué tal, David? Hola, Bueno, Guillermina, un beso grandote. Concepción, tanto tiempo. Este, ¿Cómo es posible? Estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento, la necesidad de salir de la percepción periférica que se tienen en los países de la región, ¿no? Pero ¿cómo es posible eso conseguirlo con una relación tan asimétrica entre los actores? Porque eh, los países que tienen futuro son aquellos que tienen más de 300 millones de habitantes, así dicen, ¿no? Eh, y acá no hay yo creo que en una de las filminas lo dicen, que es la integración es solo retórica, no hay indicios de esa integración, no hay voluntad, y cada vez que aparece un indicio, una señal de integración, eh, eh, como pudo haber sido UNASUR, ¿no? Digamos, así. o la consolidación del Mercosur, o sea, como pudo haber sido UNASUR,
rápidamente fue eh, como desalojada, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo resolvemos el tema de las asimetrías? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Se entiende, no? Sí. Bueno, sí, en la práctica estamos viendo que cada país tiene diferentes situaciones, diferentes problemas y debilidades. Otros países tienen sus potencialidades. Y hemos hablado siempre esto ya desde hace muchos años atrás, que hablamos de que América Latina tendría que unirse y trabajar conjuntamente. Lamentablemente, no solo es la situación de crisis económicas o que tienen ventajas competitivas y comparativas diferentes, sino también la ideología política. Entonces, eso es algo que nos está afectando en la región, porque simplemente, a pesar que somos hermanos, a pesar que estamos unos de otros el desarrollo mutuo, muchas veces por el tema de ideología política no se puede trabajar, no se puede trabajar. Y tal vez estamos viendo que estamos llegando con esta situación de la seguridad, estamos llegando a un punto ya grave, incontrolable. Estamos viendo la situación de Venezuela, Nicaragua, Cuba. Hay un alto nivel de delincuencia también aquí en el Ecuador. Entonces estamos viendo que separados no podemos trabajar. Y yo insisto en que tiene que haber todavía esos diálogos, esas reuniones regionales y considerar que estamos al punto de entrar a un sistema caótico y podría ser un cisne negro para toda la región. Insisto que tiene que ser trabajar a nivel de diplomáticos, a nivel de cancillerías y trabajar en conjunto. A nivel de Fuerzas Armadas veo que sí saben reunirse a nivel regional también para ver sus, sus posibles colaboraciones en términos de entrenamiento y esto sí trabajan conjuntamente, pero ya en la práctica, si no hay un mecanismo integrador o alguien que haga de líder en la región y que convoque a los demás, va a estar muy complicada esta situación. Eso es algo que nos afecta y mientras no hay esta unidad, y mientras hay esas divergencias y hasta a veces hay idiosincrasia de cada pueblo y es por eso que no podemos consolidarnos como una sola región. Como dices tú, es verdad que hubo hace un tiempo esto del Mercosur, también esto de la CAN, pero en la práctica justo la semana pasada ya hubo un roce entre Ecuador y Colombia, ahí se implementaron los aranceles, después ya no nos venden energía, entonces en lugar de estar trabajando por la alianza o por la unión o la integración, más bien estamos cada cual disparando por su lado y nos está afectando. Yo creo que debemos de buscar alguna forma de integrarnos, ver un mecanismo, no sé, un mecanismo como cuando se trabaja y se hace un análisis de negociación de ganar y ver algún elemento que en este tema, bueno, actualmente nos puede ser la seguridad, algo que nos una. El crimen transnacional que está invadiendo a toda la región, que tal vez eso nos pueda permitir un diálogo conjunto y que nos pueda servir de integrador. Porque igual, mientras no se controla la seguridad en toda la región, tampoco va a haber desarrollo para toda la región. Podríamos empezar tal vez por el tema de seguridad, que es lo que nos está afectando actualmente a la región. Eso sería lo que te puedo comentar. Bueno, yo te voy a escribir, David, después Gracias. ya tengo tu correo, así que me voy a poner en contacto de forma personal. Gracias, ¿eh? Listo. Gracias también. Gracias, doctor Norberto. Del aula del doctor Carlos Hernández. Del aula del doctor Hernández. Hola, ¿qué tal? Mucho Hola. gusto. Mi Hola, nombre hola. es Oscar Rodríguez y Oscar. tenía una pregunta. ¿Qué países consideran los más importantes para monitorear, para ir considerando pues estas señales clave, ¿no? Para evitar los cisnes negros. Bueno, el cisne negro. Bueno, sí, en este caso había hablado de un cisne negro. Es posible diferentes cisnes negros, ¿no? Pero bueno, en este caso en la presentación hablamos de un cisne negro. Bueno, como yo doy clase en Fuerzas Armadas, yo soy apolítico, ¿no? No tengo ninguna ideología política ni a favor ni en contra.
Pero si vemos países en la región como Venezuela, Nicaragua y Cuba, que tal vez están pasando por una situación grave, porque se puede ver, ¿no? La situación que no hay luz y esta situación en Cuba, tal vez de alimentos, en Venezuela también está en esto tratando de hacer la transición, Nicaragua, en mi país tal vez la delincuencia, en Colombia también las plantaciones de marihuana. Entonces, sí son temas que podríamos considerar. Son elementos que podrían afectar, bueno, también México con lo de los carteles. Entonces, somos varios países que estamos mal, que deberíamos de procurar como había dicho antes, por el tema de la seguridad, tal vez buscar una convergencia, que mientras no hay esa situación, no va a pasar, no se va a poder solucionar. Estamos hablando también de estos crímenes que también afecta en Brasil. Yo estudié ahí en Río de Janeiro, también hace unos 10 años que estuve allá, también ya era grave la situación en Río de Janeiro, con esto en las favelas y el Comando Vermelho que hay allá. Entonces, sí tenemos una situación común cuando se habla de esto de crimen transnacional y cuando se habla de seguridad. Entonces, son varios países que tenemos que estar considerando para ver cómo están empeorando la situación y tratar de unirnos y tratar de monitorear el avance de cada uno, ¿no? Muchas gracias. Gracias al alumnado del doctor Hernández. Se deben desconectar ya por tema de agenda, pero agradecemos mucho su intervención. Saludos, querido Carlos. Un abrazo. Les enviamos la presentación. Gracias, Carlos. Les enviaremos la Muchas presentación. gracias, Alma. Un abrazo. Abrazos. Igualmente, pues sí, el doctor Villasis nos ha compartido la presentación, ya la comenzamos a enviar. Nos está dando algunos problemas porque está pesada y nos dejas muchos temas, querido David, en la agenda. En particular, me inquieta mucho la convergencia, influencia externa, ¿no? Dominio de mercados con presencia de crimen organizado, de delincuencia a un nivel incontrolable, ¿no? Son muchas señales ahí que de ser débiles en cualquier momento pueden convertirse en game changers. Dejamos abierta la intervención para alguien más y de no ser así, pues damos paso a la intervención de nuestro presidente por parte de World Future Society. El doctor El Martino licenciado- Lavarrieta levantó su mano. Exactamente, querida. Pero tú antes la habías levantado, Verónica. Sí, 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 gracias. No, pero ¿Quieres sí, participar, por favor? Sí. no, muchas gracias. Primero felicitar en primer lugar a David por la exposición tan excelente. Yo desconocía que él da clases en una escuela de Fuerzas Armadas. Por eso es que yo había retirado mi participación, porque realmente él lo manifestó. Las Fuerzas Armadas con la Junta Interamericana de Defensa tienen una sola línea. Es decir, tienen una línea de pensamiento y una forma de organización en educación. Y digamos, yo he impartido clases el problema es que en medicina, ¿verdad? No, digamos, en ciencias políticas y seguridad y defensa, que es el doctorado, no he tenido más que conferencias aisladas, no impartir clases, pero creo que el secreto está en la formación, que todas las universidades nacionales, ¿cómo se llama esto? Privadas, de alguna manera puedan, dentro de las cátedras de política, economía y demás, poder integrar todo el conocimiento y la necesidad que está manifestando David, es decir, poder integrar las políticas para reaccionar ante estas graves amenazas. De hecho, nosotros aquí en Guatemala, cuando estaba hablando de Cisne Negro, casi caigo yo desmayada porque en Guatemala no sé si ustedes se enteraron de ese ataque que hubo, 10 policías muertos, los presos levantados, es decir, fue una cosa, una organización que evidentemente no son los reos quienes se organizaron. Evidentemente es una organización política
para inestabilizar el orden del Estado, ¿verdad? Entonces, solo voy a poner un minutito. Pero no sale. No sé, esta cámara de esta computadora no es muy buena. Tengo problemas con ella. Bueno, Te estamos entonces, viendo, ¿eh? Sí te estamos viendo, Verónica. ¿sí? Gracias, muy amable. Entonces, creo que eso era mi aporte, que tenemos que buscar la comunicación a través de las de todos los sistemas educativos, porque las escuelas militares, las escuelas de las Fuerzas Armadas, creo que las ¿cómo se llama? De las policías no tienen una organización tan bien determinada, pero creo que en algún momento va a haber que buscarla. Solo uniendo esfuerzos y sobre todo a través de la inteligencia, la comunicación me refiero y la información a través de todo el hemisferio, se va a lograr algo porque realmente estas organizaciones están, sobre todo desde la parte financiera, sumamente empoderadas. Sobre todo cuando estamos hablando de organizaciones que están apoyadas económicamente por el narcotráfico, ¿verdad? Que es uno de los flagelos más grandes que tiene nuestro hemisferio. No, y que además está conectado con Caribe y está conectado con Rusia, con Turquía. Ya cuando nosotros nos pasamos al otro continente y nos damos cuenta que realmente nuestros brazos no llegan hasta ahí. Pues muchas gracias y los felicito por tan excelente actividad. Felicitaciones, David, por tan Mm, excelente exposición y a Carlos Hernández ya le había mandado la felicitación por hacer que los jóvenes participen. Yo se lo envié a varios profesores de universidades de aquí, de política y de seguridad, pero parece que no pudieron al final, porque me llegó a mí la convocatoria un poco tarde, pero me pareció excelente la actividad. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, doctora Verónica, al contrario. Doctor Enrique Rodero, por favor, adelante. Está silenciado, estimado. No sé, tú. ¿Se me escucha? Ahora sí. Perfectamente. Me disculpan, la iluminación está muy débil porque hay una tormenta por acá y se acaba de ir la energía. Estoy aquí con la batería de mi celular, pero agradezco al doctor Villasís por tan Gracias. excelente exposición, muy interesante, muy estratégica, muy bien sustentada y desarrollada. A la doctora Alma y al doctor Martín por abrir este espacio. Eh, Bueno, como mis colegas ya lo han mencionado, especialmente la doctora Guillermina, en estos temas, digamos, en la experiencia que he podido tener aquí trabajando con Ministerio de Defensa, efectivamente esto se replica. Yo creo que en todos los países estamos viendo esos isomorfismos presentándose de una manera constante, lo que también nos llevaría o deberíamos tener un repensar en estos espacios de discusión, porque creo que no son casualidades, ¿no? Son cosas isomórficas que en pensamiento complejo, pues podemos estar mirando esas causalidades no necesariamente tan accidentales, ¿no? Algunas sí, otras no tanto. Nosotros acá hemos venido hablando de una ruta de escenarios de pasar, porque normalmente venimos hablando de los temas de incertidumbre, ¿no? Es una característica de los estudios de futuro. Pero hemos venido hablando de un cambio de incertidumbre, de escenarios inciertos a escenarios adversos, debido a la incidencia policrítica de toda estos elementos multifactoriales que al interactuar sistémicamente generan consecuencias de crecimientos exponenciales. Entonces se viene hablando ya de pasar a entornos adversos y de revisarlos, y creo que el estudio del doctor Villasís también muestra que ese escenario de cisne, eh, cuando uno mira, bueno, y él presenta tan claramente las cosas que conducirían al cisne, y pues las empezamos a revisar, a hacer el checklist una por una, nos vamos dando cuenta de ya pasó, está pasando, se está entretejiendo. Entonces, sí, creo que
hay varios autores que ya han venido escribiendo sobre el tema de, de trabajar estos temas de adversidad. Creo que una de las características que nosotros, por ejemplo, aquí en la cátedra expresamos, por ejemplo, a los empresarios, es si usted, ¿cómo saber que usted está ante un entorno adverso? Si usted le están poniendo a hacer más trabajo en menos tiempo y con menos recursos, es porque usted está ante un entorno adverso. Entonces todo el mundo abre los ojos porque normalmente ven despedir a compañeros de las empresas, que no se nombran nuevas personas, que se le encargan las funciones a uno solo y que tiene que hacer doble trabajo con menos recursos y en menos tiempo. Entonces ese es uno de los elementos que nosotros vemos como que nos estamos estando a puertas. Pero digamos que lo interesante de estos espacios de reflexión sobre el futuro no es para salir llorando o, como dirían los jóvenes, cortándonos las venas, sino para anticiparnos, como dice el doctor Villasís, ¿no? O sea, listo, ya sabemos esto, ahora, ¿qué vamos a hacer ante esto, no? Es la gran pregunta que tenemos. Y allí es donde están las decisiones de anticipación estratégica. Y esa es la oportunidad que nos brindan los estudios de futuro. Mm, ante eso, pues hay elementos bien interesantes. Una sugerencia, digamos, que hemos encontrado en trabajos en los que he participado es, y de pronto puede alguien tomarla con mucho gusto, sería, eh, digamos, desagregar los actores, porque normalmente cuando hacemos los análisis de actores tomamos grupos gruesos. Y para análisis de pensamiento complejo, para mirar elementos, por ejemplo, como hologramías del sistema, de cómo se replica el sistema o cómo se destruye un sistema con elementos entrópicos, es importante, lo que nosotros hemos encontrado es que es importante decantar y armar subgrupos de actores. Por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, pues sabemos que hay corrupción. Mm. No, no, eso no se puede decir, perdón, voy a cambiar el tema. En algunos actores sociales hay corrupción, ¿cierto? Aún en el mismo crimen organizado, así como hay contraespionaje, también hay contracorrupción, ¿no? Es decir, hay corrupción dentro de la corrupción. Y ellos mismos, por eso hace poco exportaron un presidente, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en detalles. En ese sentido, lo que quiero decir es que nosotros desagregamos porque, por ejemplo, en los grupos políticos, pues no todos los políticos son tan políticos dedicados al pueblo, ¿no? Entonces, cuando hacemos esos elementos de desagregar actores, podemos encontrar elementos de fisura que a veces no se contemplan, ¿sí? Por ejemplo, las fuerzas militares. Suena un grupo homogéneo cuando no lo es. Por ejemplo, va a tocar borrar de mi nombre el país para no meterme en problemas, pero hay ganas de protagonismo entre los actores. Entonces resulta que para que me entiendan y no ser tan directo, los que vuelan quieren sobresalir sobre los que andan en tierra y los que andan en barco quieren mostrar lo que hacen de los que andan en tierra, si me entienden la metáfora. Entonces, sí, a veces encontramos eh, mandos conjuntos militares, pero dentro de ellos mismos hay fisuras y ganas de protagonismo que afectan los resultados. Entonces hay uno que quiere ganarse el operativo y salir en las cámaras, y esas cosas a veces cuando uno maneja grupos de actores gruesos no se percibe. Entonces, nosotros hemos encontrado eso, que hay que decantar, es un elemento de la metodología que hemos buscado, decantar los grupos para poder encontrar elementos de perfilamiento que nos puedan ayudar a encontrar fisuras por donde realmente se puedan ir esas entropías o esas fisuras que se generan en los sistemas. Bueno, ahí dejo mis comentarios. Muchas gracias, doctor Villasís. Muchas gracias, Gracias. doctor Alma, doctor Martín, por este espacio.
Gracias, querido doctor Rodero. ¿Quieres comentar algo, mi estimado David? Sí, bueno, sí me pareció interesante porque normalmente cuando utilizamos el Mactor, por no llenar muy grande la matriz, siempre les pido a mis alumnos que lleguen a 10, 12 actores, pero son, como mencionado, son actores gruesos, ¿no? Actores gruesos. Y normalmente no se puede tal vez analizar tanto el detalle. Esta sugerencia de que decantemos los actores, es posible hacerlo. Simplemente nos vamos a demorar más en armar la matriz del Mactor y calificarlas. El Mactor podemos poner, si la idea es decantar los actores, podemos sacar unos 20, 30 actores y tenemos más detallado. En la práctica, como estamos haciendo tal vez una simulación y no tenemos mucho tiempo, se avanza en clases, son simplemente 8 o 10 actores. Pero me parece interesante decantar o detallar más el nivel por grupos de actores para ver cuáles serían las posibles alianzas y conflictos o convergencias y divergencias que afectan, ¿no? Y tal vez podríamos con eso definir mejor nuestras estrategias porque ya sabemos exactamente qué actor en un nivel más detallado son los que pueden estar a favor de nuestro escenario y qué actor puede estar en contra de nuestras estrategias para alcanzar el escenario apuesto. Conchita, adelante. Gracias, doctor. Adelante, Concepción. Como uno de los temas que me ha tocado por selección propia o por decisión propia estudiar es el crimen organizado transnacional, considero que, y tu experiencia, que ojalá nos puedas dar una conferencia sobre un análisis comparativo de las estrategias de seguridad nacional y la prospectiva que tú ves en las interacciones mismas que ellos tienen y qué posibilidades hay de que realmente por ahí tengamos puntos de convergencia. Ok. Bueno, sería importante analizar y ya tengo pendiente una conferencia la próxima semana, que ya les voy a pasar la invitación. Voy a analizar la Fuerza Aérea Ecuatoriana, me parece que era el 2035, el 2030, después de la situación en Venezuela. Entonces ahí voy a presentar es un evento que se va a llevar a cabo en la Academia de Guerra Aérea y se va a transmitir por Zoom. Entonces les voy a enviar invitación para los que deseen participar y puedan ver. Ya hice la simulación. Hay algunos temas interesantes, hablando de esto de seguridad. Como es más orientado a la Fuerza Aérea, también está mencionando cuál es el tipo de equipo que van a necesitar, cómo ya cambia la doctrina, cómo cambian los escenarios. Entonces, puede ser que les interese para que participen y luego de eso podemos hablar con Concepción para definir más el tema y ver cómo analizar lo que dices tú. Yo te propongo apoyarte con la información de México, de la Bueno, Estrategia de Seguridad Nacional, ok. ¿sí? Y ahí está como muy claro, tengo un PowerPoint al respecto, ¿sí? Y creo que con lo que tú tengas de Ecuador, con lo que tenga el doctor Rodero de Colombia, que de todos aportemos algo, se puede visualizar. Perú también, fui a dar una conferencia a Perú, tiene su estrategia de seguridad peruana. Entonces, vamos a ver dónde realmente podemos interactuar. Sí sabemos de las filtraciones en todos los ámbitos políticos gubernamentales, ¿sí? En todas las escalas, pero yo creo que la visión de lo que plantean las estrategias sería muy interesante que se analizara para ver realmente si estamos en la misma vertiente todos. Ya, sí, porque justo hace una semana o dos me pasaron también esto de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que es más o menos qué es lo que van a hacer desde 2026 en adelante, ¿no? Entonces ya están hablando esto de la doctrina Monroe 2.0 y cosas de eso. Ujú. Entonces, me imagino que tendríamos que ver también cómo nos afecta a la región esa situación, porque como hablan en diplomacia, que entre países no hay amigos, sino intereses.
Entonces también de pronto los intereses de Estados Unidos puede afectar a nuestros intereses de la región. Entonces es importante también Pero cuando considerar hablamos de estrategia, yo creo que lo estamos elevando de nivel, ¿sí? Y ya a mí sí me gustaría ver el comparativo y ver entre nosotros como equipo, con la World Future Society, qué es lo que podemos contribuir para que realmente se homologuen los esfuerzos. Porque es muy claro que todo arranca en Latinoamérica por la marihuana de México y la cocaína de Colombia. Y todo eso se va contaminando hacia toda la región, ¿sí? ¿Y quiénes somos los principales productores? ¿Quiénes somos los principales responsables? Después viene el caso de Brasil, el caso de otros países, pero su escala es mucho menor. Y sí creo que la situación se ha acelerado en los últimos tiempos de una manera muy seria. Y valdría la pena que viéramos si los agentes extranjeros que están colaborando con el crimen organizado transnacional, los delincuentes extranjeros también, esas mafias, nos están afectando a todos de la misma manera. algo que también salió en una reunión que tuve hace unos 3 meses a nivel de Fuerzas Armadas, salió que de pronto hay estos focos, ¿no? de violencia en varios países, pero decían, ¿y no será que tal vez intencionadamente eh, los otros países están enviando agentes para que generen eso? Claro, Pueden ser agentes, ya serían, ya no serían agentes, pero ya no que busquen el bien del país amigos, sino más bien que están buscando el conflicto o el caos en otros países. Entonces es un escenario que también tenemos que considerar porque normalmente hablamos de migración, pero pensamos que no vienen a trabajar o de pronto máximo hay focos de delincuencia, sí, pero no estamos pensando como una estrategia de un país que mande agentes a otros países para provocar el caos en la región y generar tal caos que haya violencia social y puedan hasta producir cambios de gobierno y así. Entonces, esto es algo que no habíamos pensado porque en la última reunión que tuve puede presentarse, puede estar sucediendo, ¿no? claro. Adelante, doctor Rodero, por favor. Sí, adelante. Bueno, quisiera comentarles algo que, como dice la doctora Concepción, sería interesante analizar, algo que hemos encontrado acá. Esos elementos que parecen fortuitos o casuales, eh, que generan ciertas inestabilidades, en nuestro país, ustedes saben que las fuerzas militares colombianas, pues por todo lo que ya ha dicho la doctora Concepción, la fama y la realidad que tenemos de nuestra producción, el crimen organizado ha tenido muchos años, pero tenemos una imagen de ser un país muy complejo en este tema, con mucha tradición y de ser muy sagaces en este tema. Pero en muy poco tiempo, eh, Venezuela, los cabecillas venezolanos, se tomaron las redes colombianas. Al que no se adhería, lo aparecía luego en una bolsa en picaditos. Entonces, rápidamente, en un proceso que estimamos por inteligencia en periodos de 6 meses a un año, casi que habían cooptado todas las redes de Colombia. Por información, esto también estaba ya pasando en Estados Unidos, en ciudades como Nueva York, y por eso vemos una reacción del gobierno y sus agencias de inteligencia a este nivel. Pero hay un detalle interesante, que es el que quisiera comentarles, y que revisáramos a nivel latinoamericano si en sus países también está pasando. Colombia lleva años de lucha con el narcotráfico. Hemos visto que sí, que ya pasamos de un tema de seguridad nacional a un tema de salud pública, pero mientras el proceso fue de seguridad nacional, las fuerzas militares colombianas acrecentaron un aprendizaje de cómo combatir
detectar este crimen organizado. Y eso era muy valorado por las fuerzas latinoamericanas. Participamos en varias academias, Cercaya es una de ellas, donde se venían oficiales de diferentes países y los formábamos, entre otras cosas, en temas de prospectiva, en temas de narcóticos. Hoy en día tenemos un conflicto que ha generado una crisis y es la renovación no programada de los altos mandos militares. De alguna manera, pues ustedes conocen un poco, no voy a entrar en temas políticos porque no es el interés, pero tener un gobierno que ustedes saben es el primer gobierno de izquierda que tiene mi país, generó que el jefe máximo de las fuerzas militares se sentara en una mesa de seguridad con generales y altos mandos militares con los cuales había combatido en campo. ¿Sí? Entonces, el primer jefe de inteligencia del Estado es una persona a la cual las agencias del Estado habían buscado unos años atrás. Entonces se están presentando estas situaciones tan complejas. ¿Y qué empezó a suceder? Que las cabezas de las fuerzas militares pues fueron sacadas. ¿Y hoy qué tenemos? Tenemos unos mandos militares que perdieron el conocimiento y la expertise de los años que teníamos atrás. Entonces tenemos muchos comandantes regionales nombrados sin experiencia, porque los que tenían la experiencia fueron jubilados. O ejercieron el buen retiro o lo retiraron. Entonces mucho conocimiento se nos fue y mucho conocimiento no quedó registrado. Y hoy vemos operaciones fallidas, sin experiencia, ataques sorpresivos, reanudación de la violencia, porque hemos perdido mucho, si lo llamamos en términos empresariales, mucho know-how que teníamos durante muchos años. No sé si eso está pasando en otros países, pero aquí nos está pasando. Básicamente, de teniente coroneles hacia arriba, prácticamente todos los mandos son nuevos. De hecho, si ustedes han conocido un poco las noticias, que creo que así lo hacen, los nuevos comandantes de policía han sido personas reinsertadas, es decir, ya habían ejercido su retiro y los han vuelto a incorporar. No han sido personas que han venido por ascensos jerárquicos. Entonces, este fenómeno de reestructuración de las fuerzas militares, sobre todo aquí en Colombia, específicamente de la policía, que es la que tiene el área de antinarcóticos más fortalecida, y pues está en este momento viviendo esa situación de pérdida de conocimiento, de gestión, la pérdida de la gestión del conocimiento institucional. Eso era lo que como quería dejar para ver qué está pasando en los otros países, porque yo pienso que eso no es coincidencia. Muchas gracias, doctor. Si no hubiera mayor participación, cedo la palabra a nuestro presidente, Martín Olavarrieta. Muchísimas gracias, Alma Lilia. Felicitaciones, doctor David Gracias. Villasis. Y agradezco muchísimo y celebro la exposición porque provocó tanto a nuestros amigos, yo quiero agradecerles su participación, entre ellos Concepción, que fue la primera, como siempre, en pedir el uso de la palabra para dar sus aportaciones. Guillermina, muchas gracias. Verónica, los profesores, y qué bueno que los alumnos se reunieron y asistieron a este Zoom. A Verónica, por supuesto, a Enrique, a Ricardo. Bueno, comentar una pregunta respecto a la conferencia de escenarios prospectivos para América Latina y el Caribe. Y quiero partirlo
sobre algo práctico. Y me refiero específicamente al lenguaje. Y no tanto, podemos hablar también de la lingüística, pero al lenguaje que se está dando tanto en los discursos, en los mensajes, en la retórica. ¿Cómo lo podríamos hacer más práctico después del análisis que detalladamente nos expuso de los posibles escenarios futuros, para el efecto de que las personas vayan recogiendo en este mensaje a tiempo antes de tomar las decisiones? Y aquí quiero involucrar a lo que es a la población, porque me quedé pensando mucho en la palabra de configuración que utiliza para el poder, para la economía, para el desarrollo, para la cohesión social. Esta configuración sí significa el orden, ordenar, organizar, constituir, estructurar, pero fundamentalmente quería preguntarles sobre el lenguaje, es decir, cómo podemos ya ser en este momento actores que puedan influir, que puedan incidir en los tomadores de decisiones con un mensaje que se vaya construyendo precisamente desde el análisis de los escenarios, como dijo usted, con los indicadores, las variables, con los factores que se vayan presentando y sobre todo por las situaciones y provocaciones que generalmente están hechas de una manera, hay que decirla, sistemática, que están hechos de una manera, de modo, vamos a decirle, a propósito, para que se den ciertas circunstancias, se difundan ciertas emociones, y me refiero a emociones como la tristeza, la alegría, o puede ser el miedo, o también la ira, o la desunión, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, si sabemos de los escenarios, los tres que se mencionaron, más el cuarto y el quinto, que es el catastrófico? Porque generalmente en la gran mayoría de las pláticas que sostenemos, estamos siempre tomando el mensaje y el discurso y la retórica que nos mandan en el oficialismo. Entonces, se ha provocado desunión, se ha provocado desestabilización, se ha provocado muchos Entonces, quisiera yo ver con usted ese aspecto de comunicación, el lenguaje, para poder, además de todo lo que se ha hecho, soportarlo con el mensaje que se vaya construyendo, para que no quedemos en el catastrófico o en el tendencial, sino que piensen los demás que sí hay un escenario posible, futuro, óptimo, y que no solamente tenemos que darnos en el catastrófico y quizás en el cisne negro, pues está muy bien preverlo, evitarlo, todo esto, pero para los tomadores de decisiones que vayan teniendo lo que yo puedo considerar, entre comillas, entendimiento para poder manejarlo lingüísticamente. Sería la pregunta, sé que es más de practicidad, de práctica, para poder influir, incidir en los tomadores de decisiones. Y después de la pregunta que va a ser fácil respuesta, yo quiero felicitar a Alma Lilia, muchas gracias también por la colaboración. Doctor, muchísimas gracias por la exposición y a todos los que participaron en este evento de perspectiva de escenarios posibles futuros para 2050. Coincido con la gran mayoría, tiene razón Guillermina, estamos, ya a lo mejor ni estamos para 2050, pero sí tenemos que anticiparnos, por supuesto, para eso estamos. Y agradezco muchísimo a todos, Conchita, Concepción, muchas gracias también por tu participación, a todos los que, Norberto también, coincido con lo que estás diciendo, con todos, creo que fue un excelente evento en el cual nos hace reflexionar nuevamente, nos hace eh, reflexionar. Vamos a dejarlo, analizar cuáles son los futuros escenarios que se pueden presentar. Y muchas gracias, coincido también, por favor, queremos tener las láminas para, como dice Concepción, en su momento, y también lo pidió, creo que Verónica, poderlo analizar y seguir platicando con usted todo el tiempo que se nos permita hacer. Muchísimas gracias.
Y Alma Lilia, te dejo después de la respuesta para que concluyas con el seminario. Muchas gracias. Gracias, Martín. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras. Sí, es muy interesante comentar esta situación. Bueno, en la práctica lo que he visto es que en mi país, por lo menos, y bueno, en algunos países de Latinoamérica, todavía culturalmente no estamos, o mentalmente no estamos preparados para planificar a largo plazo. Entonces, el problema que se está tratando es de dar, ¿cómo es de impulsar la prospectiva en la región, ¿no? Considerar la planificación a largo plazo y esta que orienta la planificación a corto plazo. Entonces, siempre para hablar un plan nacional de desarrollo de un país o de empresas, siempre considerar escenarios a largo plazo, más de 10 años. En la práctica hemos visto que cuando estuve haciendo los escenarios para el Ministerio de Defensa, ellos preferían simplemente el periodo de gobierno, ¿no? Entonces yo decía, tiene que ser mínimo 10 años, ellos exigían que se tiene solo el periodo de gobierno 4 años. Y me parece que eso, o sea, también sucede en otros países de Latinoamérica, que cada gobierno solo se limita a su periodo de gobierno y no a largo plazo. Entonces no hay planificación de Estado. Al no haber planificación de Estado, tampoco no hay proyectos a largo plazo, ni planes, programas, ni proyectos a largo plazo. Lo que se está procurando desde la región, o al menos en mi país, es de impulsar o motivar que se den la mayor cantidad de cursos este tema de la prospectiva, porque no solo referente o relacionado a seguridad, sino también la perspectiva puede ser perspectiva territorial, perspectiva energética, perspectiva en administración. En cualquier tema puede haber escenario. Entonces, bueno, en la Universidad de Fuerzas Armadas nosotros estábamos en las diferentes maestrías una materia de perspectiva. Entonces, en la materia de proyectos, de marketing, de comercio internacional, tenían su materia de perspectiva. Son perspectivas en diferentes áreas. Y en las academias de guerra sí es perspectiva en seguridad y defensa. Esto del lenguaje es lo que sí tendríamos que ver cómo, porque muchas veces al hablar de prospectiva no entienden o piensan que no saben qué significa o piensan que son análisis matemáticos o modelos de matemáticos o alguna cosa con modelamiento matemático hacer escenarios. Pero al estar utilizando la escuela francesa, que es más métodos cualitativos, entonces es mucho más amigable y mucho más fácil utilizar escenarios como por medio de la perspectiva o lo que es la escuela francesa. Pienso que falta motivación, pienso que todavía no se conoce mucho, al menos de mi país, muy poco conocido la perspectiva, trató de implementar en el sector privado, no tiene mucho interés en planificar a largo plazo, entonces ahí pienso que es parte ya de nuestra cultura de planificar a corto al año, solo quieren hacer planes estratégicos de un año, el siguiente año, pues no están planificando a largo plazo. A nivel de Fuerza Armada, bueno, sí toman en cuenta porque ya es una planificación más crítica, temas de seguridad y defensa, entonces ellos sí siempre están utilizando mucho ya desde el 2005 que trabajamos prospectiva, entonces sí están analizando. Pienso que es la motivación, pienso que es seguir motivando o seguir impulsando cursos y capacitaciones en las diferentes áreas, a nivel de universidades, no en diferentes facultades, y tal vez pienso seguir motivando, haciendo más eventos para dar a conocer para qué sirve y de qué se trata la perspectiva. Tal vez eso sería el disparador para que se use en la región y tal vez también educarles, ¿no? Tal vez a más corta edad desde el colegio, tal vez inculcarles que es importante la planificación a largo plazo, para cuando ya sean profesionales piensen a largo plazo, no simplemente a periodo de gobierno o cuando hacen el plan estratégico siempre un año, un año, un año y al siguiente año solo actualizan algo del año anterior y están dando pasos, pero no sabemos si estamos orientados hacia el escenario apuesta o no estamos yendo hacia el cisne negro o a un pesimista. Estamos caminando sin una visión a largo plazo y eso es lo que afecta a toda la región, en este caso en mi país o en Latinoamérica también. Muchas gracias, doctor. Pues yo simplemente cerraría agradeciéndote, agradeciendo al resto de la audiencia las varias aportaciones y provocaciones. Retomaría la propuesta que hace nuestra integrante en la World Future Society, Concepción Olavarrieta,
quien también es una destacada integrante de Millennium Project, de River y de muchos esfuerzos en materia de prospectiva, y ella misma una constructora de futuros. Cuando Concepción propone algo, lo está haciendo con una base de vehemencia y de consistencia. Como bien señala nuestro presidente Martín Olavarrieta, la prospectiva, algo que aporta es un bagaje amplio, conceptual y de categorías. Y que en un sentido muy filosófico, pues nos amplía nuestra mentalidad, nuestra capacidad de reflexionar sobre alternativas. Yo en lo particular con eso me quedo. Mi querido doctor, ya empezaron a recibir las presentaciones, se las seguiremos Gracias. enviando. Pueden escribirle al doctor directamente a su correo, villasis.david@gmail.com o a info@wfsmexico.org, donde con todo gusto vamos a compartirles la presentación que ha formulado el doctor Villasis. Y también si gustan ver la grabación de este seminario, lo pueden consultar en el canal de la World Future Society por YouTube. Sin más, muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, Un Norberto. abrazo Una grande espléndida de noche. Buenos Aires. Hasta luego. Muchas gracias, Ana Magnífico. Lilia. Saludos a todos. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas Gracias, noches. querido. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, gracias. Éxitos a todos de nuevo. Bendiciones. Gracias, doctora.